Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama Jesucristo, el plan de Dios. Si usted está oyendo esta enseñanza, seguramente usted es cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo. De hecho, la palabra cristiano surgió en el primer siglo en Antioquía de Siria, de una manera un tanto despectiva, para designar a ciertas personas que tenían una nueva fe. Y quería decir, esta palabra cristiano quería decir esclavo o siervo de Cristo. A los primeros cristianos les pareció más bien honroso que los designaran como esclavos o siervos de Cristo. Es decir, tomaron esa palabra cristiano como un sinónimo de algo honroso, que es verdad, pues soy seguidor de Cristo, soy siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo. Y así tomaron esa palabra y comenzaron a autodenominarse. Pero nadie puede ser un verdadero cristiano si no conoce a Jesucristo. No como lo conoce el mundo, sino según la exactitud de la palabra de Dios. Así que para entender este tema, primero debemos comprender por qué se llegó a necesitar un plan de parte de Dios para nosotros. Bueno, la razón la encontramos en el libro de Génesis. En el capítulo 1, en los versículos 27 y 28, dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios aquí está hablando de lo que Él creó en el hombre y en la mujer al principio, del espíritu que creó en ellos. Esa es la imagen de Dios. Dios creó un espíritu en Adán para que este Adán viniera a ser un ser completo, un ser tripartito, un ser de cuerpo, alma y espíritu. Y en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En el texto arameo dice dominarla, ¿no? Llenad la tierra y dominarla y someterla. Y dice, y señoread. Señorear es dominar, según el diccionario, dominar o mandar en una cosa como dueño y señor de ella. Mandar absolutamente, imponer su voluntad en un lugar. Esto es señorear. ¿Ves? Dice, y señoread en los peces del mar. ¿Cómo iba a señorear él? Bueno, mandando absolutamente, imponiendo su voluntad. ¿Ves? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este punto se puede ver claramente quién tenía el dominio o señorío sobre la tierra. Por mandato de Dios era el hombre quien la tenía. Sin embargo, es bien sabido que nosotros hoy día no tenemos ese señorío sobre las cosas y los animales en la tierra. A cada rato vemos por los noticieros que un volcán entró en erupción en tal sitio, un río se desbordó por tal otro, una plaga de langostas o de cualquier animal más allá, más acá, etc. Pero entonces, ¿quién tiene el señorío sobre el mundo hoy día? Bueno, la palabra de Dios indica en Lucas 4, versículos 5 al 7, lo siguiente. Y le llevó el diablo a un alto monte. Esto es a Jesucristo. Y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esta palabra momento es en un instante, en un tris. Así, de rápido. En un momento, en un instante, en un tris. Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Fíjense, aquí el diablo, en este versículo 6, está ofreciendo esa potestad. Y dice, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada.
Ahora aquí en el versículo 6 de Lucas 4 dice el diablo que él tiene la potestad y que a él le fue entregada. Y dice, y a quien quiero la doy, y también la está ofreciendo. Versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces observe que en Génesis Adán tenía la potestad del mundo, pero ahora aquí el diablo está ofreciendo esa potestad, porque dice que a él le fue entregada. Si esto no fuera verdad, de que él tiene esa potestad, ¿usted creería que Jesús lo hubiese dejado así tranquilo e irse con esa mentira? No, él hubiese hecho la corrección para que quedara plasmado allí en la Biblia para nuestra enseñanza, así como estos versículos, pero no lo hizo. Pero dejemos eso un momentico allí y vayamos más allá, vayamos al libro de Juan, al capítulo 14, versículo 30, que dice, aquí está hablando Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Fíjense, ahora el mismo Jesús está diciendo que viene el príncipe de este mundo, con referencia al diablo. ¿Ves? El príncipe de este mundo es el que viene. Para entender un poquito mejor este versículo, vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice así, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. ¿Ves? El diablo, él lo está poniendo aquí como el que tiene la potestad del mundo. No tenía poder, no tenía potestad sobre Jesucristo, pero sí la tenía sobre el mundo. ¿Ves? Ahora podemos observar esto, que el diablo es quien tiene el dominio o señorío sobre el mundo. ¿Ves? Pero ¿cómo obtuvo ese dominio? ¿Cómo? Él dice, a mí me fue entregada. O sea, ¿cómo obtuvo ese señorío? Bueno, la respuesta es simple. Si Adán tenía el señorío sobre el mundo en el principio y ahora lo tiene el diablo, entonces es lógico entender que fue Adán quien transfirió al diablo ese señorío que había recibido de Dios. Dios le había conferido a Adán, le había dado a Adán toda la potestad sobre el mundo. ¿Ves? Pero el diablo, ¿qué hizo? Fue y habló con Eva y Eva habló con Adán. Entonces, Adán causó todo este traspaso de potestad cuando él se hizo obediente a la voz del diablo. ¿Ves? Porque Dios le había dicho a él, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Él tenía ese solo mandamiento, él tenía ese único mandamiento, él tenía que ser obediente a la palabra de Dios. Y Adán, con su libre albedrío, él decidió no llevarse de esa palabra de Dios, de ese mandamiento, sino transgredirlo y hacer lo que el diablo quería que hiciera, que era que comiera. Así que por esta desobediencia, él se hizo desobediente a Dios, pero no nada más que se hizo desobediente a Dios, sino que se hizo obediente al diablo. Y eso trae una implicación de convertirse en esclavo. Fíjense, en la antigüedad, cuando un pueblo venía, un ejército venía a invadir una ciudad y esa ciudad se rendía, todas las personas que eran libres, que tenían bienes, que tenían cualquier cantidad de cosas, toditos llegaban a ser esclavos de los dominadores. Toditos pasaban de ser de señores, pasaban a ser esclavos de este nuevo señor, de este nuevo dominador. Y entonces todos los bienes que ellos tenían ya no eran de ellos, porque los esclavos no poseen absolutamente nada. Todas las cosas que estaban en sus manos ahora pasaban a ser de su nuevo señor. Y esto lo podemos ver en Romanos 6, versículo 16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Adán, con su libre albedrío, él y solo él decidió no obedecer el mandato, el mandamiento que Dios le había dado, sino hacer lo que la serpiente quería. Así, por el pecado de Adán, todos pasamos a ser esclavos y no señores. Por esta razón, Dios tenía que idear un plan perfectamente legal para rescatarnos, para volver a tener ese ser tripartito que Él tenía en el principio de cuerpo, alma y espíritu. Dios no le podía arrebatar esa potestad, ese señorío al diablo, porque Dios no es un carterista, Dios no es un ladrón, Dios no comete delito. Eso sería robar, porque Él lo obtuvo de Adán. Pero entonces Dios tenía que hacer algo, pues. Y si alguien tiene algo y usted decide comprarlo, pues eso es perfectamente legal. Pero la solución Dios la plasmó en Génesis 3, versículo 15, y la dijo desde el principio, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. ¿Ves? La simiente suya no es la simiente de la mujer, porque las mujeres no tienen simiente. El hombre es el que aporta la simiente, es el que aporta el espermatozoide. ¿Ves? La simiente suya es la simiente que Dios crearía en la mujer, una simiente nueva que Dios crearía en la mujer. Dice: esta te herirá en la cabeza. Hay religiones que enseñan que se está refiriendo a María, que va a herir en la cabeza. No, pero no es así. Fíjense de lo que se está hablando. Se está hablando de la simiente, la simiente te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Ves? El diablo no hirió en el calcañar a María, no, se está refiriendo en el calcañar de la simiente. El calcañar es el talón, es una herida que no es mortal, ¿ves? Que no es para una muerte definitiva. Así, desde este momento, Dios declaró su plan perfecto y legal para rescatarnos: Jesucristo. Así que de aquí en adelante todos los profetas hablaron de Él, de Jesucristo, de su venida, de su trabajo de amor. Por esta razón, el diablo mataba a cada hombre que Dios enviaba y que él sospechara, a cada hombre de Dios que él sospechara que pudiera ser el Cristo. Por esto, la enorme matanza de niños en Egipto en los tiempos de Moisés, y la otra llevada a cabo por mano de Herodes cuando Jesús había nacido. Observe Éxodo 1, versículos 15 y 16, que dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Se dan cuenta? El diablo sabía que venía un varón de una simiente prometida, que era el Cristo que venía, y por esto él buscaba matar a cada varón, a cada hombre que podía ser el Cristo, a cada varón de Dios, a cada hombre de Dios, ¿no? En Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3 y versículo 16 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí no dicen unos reyes magos, sino unos magos,
¿no? Los magos, estos magos no eran astrólogos, ¿no? No eran estos charlatanes de astrólogos, no, sino eran hombres de ciencia. Estos magos son hombres de ciencia dedicados al estudio de las estrellas. Bueno, vinieron unos magos, el versículo 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos se fueron por otro lado, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿Ve? O sea, buscando eliminar a ese Cristo, buscando eliminar a ese prometido, a esa promesa, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El diablo conocía del Salvador prometido en Génesis, por esto causaba estas muertes, tratando de eliminar esa simiente prometida. Pero Dios cuidó y protegió a Jesucristo durante todo ese tiempo, y mientras Él crecía y se llenaba de sabiduría en la palabra de Dios, Él diligentemente estudiaba la palabra de Dios hasta que, llegó su momento y tuvo que padecer y entregar su vida, que no tenía pecados, por todos nosotros, los pecadores, porque nosotros no era que éramos los mejores de este mundo. Así que Él se convirtió entonces en el pago. Él se convirtió en nuestro rescate, como lo vimos en la enseñanza titulada Fuiste redimido, que aquí les dejo el link si no lo han oído. ¿Ves? Por esa obediencia y sacrificio de amor mostrado hacia el Padre y hacia nosotros, Dios exaltó hasta lo sumo a Jesús. En el Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir. Esta palabra sentir es froneo en griego, que quiere decir pensar, meditar. Haya pues en vosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Así es. Este Jesucristo, en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, y usted puede utilizar el nombre de Jesucristo, creyéndolo por supuesto, y en el nombre de Jesucristo usted derriba toda barrera. Todas estas cosas nuestro Señor Jesucristo las logró cuando murió por ti, por mí en la cruz, para que ya no estemos en tinieblas, sino en luz, para que seamos llamados hijos de Dios, con todos los derechos y beneficios que trae consigo esta nueva filiación. Nos dice Gálatas en capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, amados con el amor infinito de Dios. Somos lo que Dios dice que somos y tenemos lo que Dios dice que tenemos. Jesucristo era el gran plan de Dios para recobrar una familia. Dios es el Padre y nosotros sus hijos amados, con todo el poder de Dios en Cristo en nosotros.
lo cual nos hace más que vencedores y herederos con todos los derechos dados por Dios. Dios te bendiga grandemente, hermano, en Cristo Jesús.